Vamos a bendecir al Eterno. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher kiteshanu b'mitzvotat betzivanu. La'asot b'divrei Torah. Amén. Esta semana estudiamos la Parashá Re'eh. Bueno, como es nuestra costumbre, leemos la Parashá. Vamos a leer la Parashá de hermano Yosef. Y luego leemos la Haftará. Es decir, cumplimos la tarea de leer, ¿cierto? Para que nadie diga que no leímos la Parashá. No, la leemos, cumplimos, y también vamos a leer la Haftará. Nuestra Parashá comienza en el capítulo 11, versículo 36 del libro de Deuteronomio, o de Barim. ¿Ok? Capítulo 11, versículo 26 en adelante. Entonces, Héctor, si tú quieres comienzas. Voy a enviar las aliot primero, para que vamos leyendo por alía. Ok, un minutito. Aquí van las aliot. Héctor, tú lees las dos primeras aliot. Yo leo las... no, el hermano Joseph va a leer la tercera y la cuarta. Ok. Yo voy a leer la quinta y la sexta. Y la última se la vamos a dejar a alguien que entre al final. ¿Ok? Así que, hermano, comenzamos entonces. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Hashem vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Hashem vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Y cuando Hashem tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal, los cuales están al otro lado del Jordán, tras el camino del occidente en la tierra del Cananeo, que habita en el Arabá frente a Gilgal, junto al encenar de Mor. Porque vosotros pasáis el Jordán para ir a poseer la tierra que os da Hashem vuestro Dios, y la tomaréis y habitaréis en ella. Cuidaréis, pues, de cumplir todos los estatutos y decretos que yo presento hoy delante de vosotros. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Hashem, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella, todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados, y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas, y sus imágenes de acera consumiréis con fuego. Y destruiréis las esculturas de sus dioses, y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Hashem vuestro Dios, sino que el lugar que Hashem vuestro Dios escogiere de entre todas las tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis, y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Hashem vuestro Dios, y os alegraréis, vosotros y vuestras familias, en toda obra de vuestras manos, en la cual Hashem tu Dios te hubiere bendecido. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad
que os da el Eterno vuestro Dios. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Hashem vuestro Dios os hace heredar, y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. Y al lugar que Hashem vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubierais prometido a Hashem. Y os alegraréis delante de Hashem vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habite en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Hashem escogiere, en una de tus tribus, allí ofreceréis tus holocaustos, y allí haréis todo lo que yo te mando. Con todo podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones conforme a tu deseo, según la bendición que Hashem tu Dios te haya dado. El inmundo y el limpio la podrá comer, como la de gacela o de ciervo. Solamente que sangre no comeréis. Sobre la tierra la derramaréis como agua. Ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino o de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni de los votos que prometiereis, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos, sino que delante de Hashem, tu Dios, las comerás en el lugar que Hashem, tu Dios, hubiera escogido. Tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita que habita en tus poblaciones, te alegrarás delante de Hashem tu Dios de toda la obra de tus manos. Ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra. Cuando Hashem tu Dios ensanchare tu territorio, como él te ha dicho, y tú dijeres, comeré carne, porque deseaste comerla, conforme a lo que deseaste podrás comer. Si estuviere lejos de ti el lugar que Hashem tu Dios escogiere para poner allí su nombre, podrás matar de tus vacas y de tus ovejas que Hashem te hubiere dado, como te he mandado yo, y comerás en tus puertas según todo lo que deseares. Lo mismo que se come la gacela y el ciervo, así podrás comer. El inmundo y el limpio podrán comer también de ella. Solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida juntamente con su carne. No la comerás. En tierra la derramarás como agua. No comerás de ella para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, cuando hicieres lo recto ante los ojos de Hashem. Pero las cosas que hubieres consagrado y tus votos las tomarás y vendrás en ellas al lugar que Hashem hubiese escogido, y ofrecerás tus holocaustos, la carne y la sangre, sobre el altar de Hashem tu Dios, y la sangre de tus sacrificios será derramada sobre el altar de Hashem tu Dios, y podrás comer la carne. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto, ante los ojos de Hashem tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Está silenciado, hermano Joseph. Ahora le vamos a activar el micrófono. Ahí sí. Perdón. 12:29 a 14:21, si no Del me equivoco. 12:29 al 14:21, correcto. 21, ok. Cuando el Eterno tu Dios aniquile a los demás pueblos ante ti, para que tú puedas habitar la tierra que heredaste, cuídate rigurosamente de no caer en la trampa de actuar como ellos, aunque lo hayas visto morir. No te sientas tentado a indagar. ¿Cómo esta gente servía a sus dioses? Así haré yo también. No harás eso al Eterno tu Dios, pues ellos hacen con sus dioses todas las abominaciones que son aborrecidas por el Eterno, hasta queman a sus hijos y a sus hijas en el fuego en adoración a sus ídolos. Todo lo que yo te mando has de hacer, sin añadir ni quitar nada.
Cuando aparezca en medio de ti un profeta o un soñador que te anuncia alguna señal o algún prodigio, y realmente la señal o el prodigio aparece y él propone, vayamos tras otros dioses que tú no conociste y que los sirvamos. No escucharás la palabra de tal profeta o soñador, porque ello es una prueba a que te somete el Eterno tu Dios para comprobar si en verdad le amas con todo tu corazón y con toda tu alma. Es al Eterno vuestro Dios a quien seguiréis. A él le temeréis, sus mandamientos guardaréis, su voz obedeceréis. Le serviréis a él y a él os acercaréis. Y ese profeta o soñador morirá por haber hablado en detrimento del Eterno vuestro Dios, para desviaros del camino que él os ordenó seguir. Así extirparéis el mal de en medio de vosotros. Si tu hermano, hijo de tu madre, tu hijo, tu hija, la mujer de tu regazo o tu amigo, que es como tu alma, te incita secretamente diciendo, vayamos a adorar a otros dioses que no conociste ni tú ni tus padres, dioses de los pueblos que están alrededor de ti, ya sean cercanos o lejanos, de uno al otro confín de la tierra, no accederás, ni lo escucharás, ni tus ojos se apiadarán de él, ni lo encubrirás, sino que lo matarás sin misericordia. Tu mano será la primera en matarle, y después vendrá la mano de todo tu pueblo. Lo lapidarás con piedra hasta que muera, por haber intentado apartarte del Eterno tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, casa de servidumbre. Todo Israel lo sabrá, temerá y no se volverá a cometer tal iniquidad entre vosotros. Si en alguna de las ciudades que el Eterno tu Dios te dio por residencia, oigas decir que ciertos hombres impíos han estado instigando a los moradores de su ciudad a que adoren a otros dioses que no conocieron, indagarás el caso diligentemente, y si descubre que ello es verdad y que tal abominación se ha cometido irremisiblemente, castigarás a los habitantes de esa ciudad a filo de espada hasta aniquilarlo junto con sus pertenencias y sus animales. Recogerás todos sus despojos en medio de la plaza y lo quemarás con fuego para el Eterno tu Dios. Quedará toda la ciudad convertida en ruina y nunca será reedificada. Y no se te pegará a tu mano nada de tales despojos, para que el Eterno, una vez aplacada su cólera, sea misericordioso contigo y te multiplique como lo juró a tus padres, siempre que escuches al Eterno tu Dios y que cumplas todos sus mandamientos que te doy en este día, para que hagas lo que es recto a los ojos del Eterno tu Dios. Vosotros sois hijos del Eterno vuestro Dios. No os haréis incisiones, ni os rasuraréis entre los ojos a causa de muerto, porque eres un pueblo consagrado al Eterno tu Dios, y el Eterno te ha escogido para que le pertenezcas más que todos los demás pueblos que hay sobre la tierra. No comerás ninguna cosa abominable. Estos son los animales que podréis comer: cualquier vacuno, cualquier ovino y cualquier caprino, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el antílope, el búfalo, la gamuza, o sea, todo animal que tenga pezuña dividida y que rumie. Pero no comeré los que rumian y no tengan pezuña hendida, como el camello, la liebre y el conejo. Impuros son para vosotros. Tampoco comeréis los que tengan pezuña partida, pero no rumien, como el cerdo. No comeréis su carne, ni tocaréis su cuerpo muerto. De los que viven en el agua comeréis todo lo que tiene aletas y escamas, y no comeréis lo que no tiene aletas y escamas, porque para vosotros es impuro. Comeréis toda ave pura, y estas son las que no comeréis: el águila, el quebrantahueso, el alieto, el milano, el halcón, el buitre y otras aves semejantes, el cuervo y otras aves semejantes, el avestruz, la lechuza, el cuclillo, el gavilán y aves semejantes, el mochuelo, el búho, el cisne, el pelícano, el somormujo, el corvejón, la cigüeña, la garza y aves semejantes, la bubilla y el murciélago. También
todo insecto alado será inmundo para vosotros, no lo comeréis. Pero podréis comer todo volátil puro. No comeréis ningún cuerpo muerto naturalmente. Lo darás al forastero que reside en tus ciudades para que lo coma, o lo venderás a un extranjero, por cuanto tú, oh Israel, eres un pueblo consagrado al Eterno tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Hasta ahí Ok. llega el 21. ¿Es hasta el 21 o hasta el 24? Es hasta el 21. Voy yo. 21, perfecto. Sí. Gracias, More. Separarás el diezmo de toda la cosecha de tus semillas que sale del campo año por año, y comerás delante del Eterno Dios tuyo en el lugar que eligiere para establecer su nombre allí. El diezmo de tu cereal, tu vino, tu aceite y los primogénitos de tus vacunos y tus ovinos, para que aprendas a temer al Eterno Dios tuyo todos los días. Pero si fuere muy largo el camino para ti, que no puedes llevarlo, el diezmo, por estar alejado de ti el lugar que eligiere el Eterno Dios tuyo, para poder poner su nombre allí, porque te bendecirá el Eterno Dios tuyo. Entonces lo cambiarás por plata, y atarás la plata en tu mano, e irás al lugar que eligiere el Eterno Dios tuyo a él, y darás el dinero por todo lo que desea tu alma, por vacunos, por ovejas, por vino nuevo, por vino añejo, o por todo lo que te pidiere tu alma, y comerás allí delante del Eterno Dios tuyo, y te alegrarás tú y tu casa. Pero al Leví que está en tus portones no lo abandonarás, porque él no tiene parte ni heredad contigo. Al final de los 3 años sacarás todo el diezmo de tu cosecha en aquel año, y lo depositarás en tus portones, y vendrá el Leví, que él no tiene parte ni heredad contigo, el peregrino, el huérfano y la viuda, que hubieran en tus portones, y comerán y se hartarán, para que te bendiga el Eterno Dios tuyo en toda la obra de tu mano que realices. Al final de cada 7 años harás un año de cese, y esta es la manera del año de cese. Condonará a todo acreedor de un préstamo que haya prestado a su prójimo. No reclamará más a su compañero o a su hermano, porque fue declarado cese delante del Eterno. Al extraño reclamarás, pero de lo que tuviere tuyo tu hermano, retirarás tu mano. Nada más, que no habrá en ti menesterosos, porque te habrá bendecido el Eterno en la tierra que el Eterno Dios tuyo te entrega por heredad para tomarla en posesión. Solamente si oirás la voz del Eterno Dios tuyo para cuidar de hacer todo este precepto que yo te ordeno hoy, porque el Eterno Dios tuyo te ha bendecido tal como te ha hablado. Entonces tú darás prestado a muchas naciones, pero tú no tomarás prestado. Y tú predominarás sobre muchas naciones, pero sobre ti no predominarán. Cuando hubiere en ti un menesteroso de alguno de tus hermanos en alguno de sus portones, en tu tierra que el Eterno Dios tuyo te entrega, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano a tu hermano, el menesteroso, sino habrás de abrir tu mano a él. Le prestarás lo suficiente para lo que le faltare. Cuídate, no sea que haya algo perverso en tu corazón, diciendo: se acerca el año séptimo, año de cese, y sea malo tu ojo para con tu hermano, el menesteroso, y no le prestes y clame contra ti al Eterno, y entonces habrá en ti un pecado. Le darás y no parecerá malo en tu corazón cuando le des, porque por causa de esta acción te bendecirá el Eterno, Dios tuyo, en todas tus obras y en todo lo que emprenda tu mano, porque no faltará un menesteroso de en medio de ti, de en medio de la tierra. Por eso yo te ordeno diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso que haya en tu tierra. Cuando se vendiere a ti tu hermano, el hebreo o la hebrea, te servirá 6 años, y en el año séptimo lo enviarás libre de ti.
Cuando lo enviares de ti libre, no lo enviarás vacío. Lo proveerás de tus ovejas, de tu granero y de tu lagar, que te ha bendecido el eterno Dios tuyo, entregando de ellos a él. Recordarás que siervo has sido en la tierra de Egipto, y te ha rescatado el eterno Dios tuyo. Por eso yo te ordeno esta cosa hoy, pero será que si él te dijere, no saldré de estar contigo porque te quiere, y al estar en tu casa, porque él está bien contigo, entonces tomarás el punzón, horadarás su oreja en la hoja de la puerta, y será para ti siervo para siempre. También tu sierva la proveerá así. No será duro en tu ojo cuando lo envíes a él libre de ti, porque él doble de trabajo por el salario de un jornalero. Te ha trabajado durante 6 años, y te bendecirá el eterno Dios tuyo en todo lo que harás. Todo primogénito que naciere en tus vacunos o en tus ovejas que fuere macho, lo consagrarás al eterno Dios tuyo. No trabajarás con el primogénito de tu toro, ni esquilarás el primogénito de tus ovejas. Delante del eterno Dios tuyo lo comerás de este año en año, en el lugar que eligiere el eterno tú y tu casa. Pero si hubiere en él un defecto cojo o ciego, o cualquier defecto malo, no lo sacrificarás para el eterno Dios tuyo. En tus portones lo comerás, el impuro y el puro juntos, como a la gacela y al ciervo. Solamente su sangre no comerás, sobre la tierra la arrojarás como agua. Cuida el mes de la primavera y harás el sacrificio de Pesaj delante del eterno, Dios tuyo, porque en el mes de la primavera te ha sacado el eterno Dios tuyo de Egipto de noche. Sacrificarás la ofrenda de Pesaj delante del eterno, Dios tuyo, de ovejas y vacunos, en el lugar que eligiera el eterno para establecer su nombre allí. No comerás con ella leudado. 7 días comerás con ella galletas ácimas, pan de aflicción, porque con prisa has salido de la tierra de Egipto, para que recuerdes el día de tu salida de la tierra de Egipto, todos los días de tu vida. No se verá en ti levadura en todo tu confín durante 7 días. No permanecerá por la noche la carne que has sacrificado en el altar del primer día hasta el amanecer. No pondrás sacrificar el Pesaj en ninguno de tus portones que el eterno Dios tuyo te entrega, sino en el lugar que eligiere el eterno Dios tuyo para establecer su nombre allí. Sacrificarás el Pesaj al atardecer, comiéndolo cuando se ponga el sol, en la fecha de tu salida de Egipto. Lo cocinarás asado y comerás en el lugar que eligiere el eterno a él. Te darás vuelta a la mañana e irás a tu tienda. 6 días comerás galletas ácimas, y el día 7º convocatoria delante del eterno Dios tuyo no harás trabajo. 7 semanas contarás para ti, desde que comienza a segar la hoz en la cosecha en pie, comenzarás a contar 7 semanas. Harás la festividad de las semanas para el eterno Dios tuyo. Lo que pueda ofrendar tu mano será lo que dieres, según te bendijera el eterno Dios tuyo. Y te alegrarás delante del eterno Dios tuyo, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el leví, que está en tus portones, y el peregrino, el huérfano y la viuda, que está en tu interior. En el lugar que eligiera el eterno Dios tuyo para establecer su nombre allí, recordarás que siervo has sido en Egipto, y cuidarás y cumplirás estas leyes. La festividad de las cabañas harás para ti durante 7 días, cuando hayas reunido la cosecha de tu granero y de tu lagar, y te alegrarás en tu festividad, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el leví, el peregrino, el huérfano y la viuda que están en tus portones. 7 días festejarás delante del eterno Dios tuyo en el lugar que eligiera el eterno, porque te bendecirá el eterno Dios tuyo en todas tus cosechas y en toda la obra de tus manos. Entonces estarás ciertamente contento. 3 veces en el año se mostrará todo varón tuyo delante del eterno Dios tuyo, en el lugar que él eligiere, en la festividad de las galletas ácimas, en la festividad de las semanas y en la festividad de las cabañas. Pero no se presentará delante del eterno vacío, cada uno con él presente de lo que puede de su mano, según la bendición del eterno Dios tuyo que te hubiere dado. Bien, vamos ahora a la Haftará. Vamos a leer
la Haftará, que es la lectura de los profetas, de la Parashá Re'eh, que se encuentra en Isaías, capítulo 54, versículo 11, desde el versículo 11, capítulo 54, hasta el capítulo 55, verso 5. Héctor, ¿tú puedes leer Isaías 54, 11 hasta el Sí. 55, 5, por favor? Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo, y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedra de carbunclo, y de toda tu muralla de piedras preciosas. Y todos tus hijos serán enseñados por Hashem, y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Hashem, y su salvación de mí vendrá, dijo Hashem. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Hashem tu Dios, y del Santo de Israel, que te ha honrado. Amén. Baruch Hashem. Bien, hemos leído entonces la Parashá Shavua y hemos leído también la Haftará. Bendito sea el Eterno por ello, hemos podido cumplir con la mitzvah de leer la Parashá de la semana. Vamos a analizar un poquito la Parashá de esta semana. Vamos a ir al capítulo 14, versículo 1 de la Parashá Re'eh. Re'eh significa mira. Viene del verbo lirot, que significa ver o mirar. Hay una mitzvah que se llama la mitzvah de Re'iyá. ¿En qué consiste la mitzvah de Re'iyá? En ver al Eterno. Dice, y subirás y verás al Eterno tu Dios. O sea, la peregrinación de las tribus que no estaban en Jerusalén, ¿no es cierto?, y que venían de todas partes de la nación de Israel para subir a Jerusalén, para que el Eterno tu Dios te vea, ¿cierto? Es Re'iyá. De esa manera se cumplía la mitzvah de Re'iyá, ¿cierto? Que el Eterno te tenía que ver en Jerusalén, que tú lo ibas a visitar a su casa. Y esto se hacía 3 veces al año. Se hacía en la festividad de Pesach, en la festividad de Shavuot y en la festividad de Sukkot. Ahí se cumplía la festividad de la mitzvah de Re'iyá. Y bueno, nosotros debiésemos, ¿no es cierto?, pedirle al Eterno. Una vez al año dicen por ahí que debiésemos visitar la tierra de Israel. Es un sueño, ¿no es cierto?, un sueño no cumplido para muchos, pero pidámosle al Eterno para que Él nos conceda ese sueño, ¿no es cierto?, de estar en la tierra de Israel. Por lo menos una vez en nuestra vida, ¿no es cierto? Si no podemos una vez al año, por lo menos una vez en nuestra vida, en este olam, en este mundo, ver la tierra de Israel.
Vamos a ir al capítulo 14, vamos a ver si podemos analizar un poquito ese versículo, que es un versículo interesante, que está en el versículo, capítulo 14, versículo 1, donde dice, ustedes son hijos del Eterno, su Dios. Fíjense que aquí el énfasis, cómo comienza el versículo. Ustedes son hijos del Eterno. Eso es lo primero que tenemos que resaltar. El versículo te da una identidad. ¿Por qué esta identidad? Porque te va a decir que no debes comportarte de una forma incorrecta respecto de lo que viene a continuación. Dice, no se harán cortes, ni se harán una parte calva entre sus ojos por un muerto. No se harán cortes, ni se harán una parte calva entre sus ojos por un muerto. Y luego afirma, de nuevo, el versículo concluye, pues tú eres un pueblo santo para el Eterno tu Dios, y a ti te escogió el Eterno como nación atesorada de entre todas las naciones que están sobre la superficie de la tierra. O sea, nuevamente, fíjense, el versículo comienza afirmando algo que es una verdad respecto de la identidad nuestra. Ustedes son hijos del Eterno, su Dios. Esa es la afirmación. Y la conclusión de lo que está al final, ¿no es cierto?, es, pues tú eres un pueblo santo para el Eterno tu Dios. Y a ti te escogió el Eterno como nación atesorada de entre todas las naciones que están sobre la superficie de la tierra. O sea, tenemos una introducción que habla de la identidad del pueblo del Eterno, que habla de ser hijos del Eterno. Tenemos una conclusión que habla de la santidad y de la elección del pueblo del Eterno. Y tenemos un tema central que es, no se harán cortes, ni se harán una parte calva entre sus ojos por un muerto. Mire qué curioso. ¿Por qué una introducción y por qué una conclusión para esta mitzvah de la Torá, para esta prohibición de la Torá? A mí me pareció interesante el hecho de que la Torá introduzca la identidad del Hijo del Eterno, ¿no es cierto? Y luego concluya también respecto de esta identidad, pero en el centro nos dé una mitzvah prohibitiva, ¿no es cierto? ¿Cuál es esa mitzvah? No serán cortes ni serán una parte calva entre sus ojos por un muerto. ¿Qué dice Rashi respecto de esto? No serán cortes, dice Rashi, o incisiones en su carne, y la Gemara en el Tratado de Makot afirma que de este versículo se infiere la prohibición de un corte profundo o de un corte no profundo con un instrumento que se ejecuta con la mano. Y Rashi dice, esto significa que está prohibido hacerse cortes o incisiones en la carne por un muerto, como suelen hacer los emorim, ya que ustedes son hijos del Omnipresente, es decir, los emorim, las naciones, no son hijos del Omnipresente. La afirmación es para dejar claro que ustedes son y ellos no son, ¿no es cierto? De aquí aprendemos que el Eterno es Dios de Israel y Padre de Israel. Sus hijos son su pueblo elegido. No todos son hijos del Eterno. Las naciones pueden tener una relación con Dios, sí. Los gentiles pueden tener una relación con Dios, sí, pero no en la misma providencia, no en el mismo nivel. O sea, Dios, como un padre, no se relaciona con otros individuos como se relaciona con su hijo, así también Dios tiene una relación particular, ¿no es cierto?, con aquel que es hijo de él. Se relaciona de manera distinta con las personas que no son sus hijos.
O sea, Dios lo sabe eso. Esto también nos sirve para poder afirmar la idea de que en realidad cuando la Torá nos dice que de tal manera Dios amó al mundo, ¿a qué se refiere? ¿Dios ama al mundo, a todo el mundo por igual? Luego, ¿por qué la Torá dice, o los Salmos, ¿no es cierto? Y el Tanaj está lleno de versículos que dicen que Dios aborrece al malo, que Dios odia al impío, lo aborrece? O sea, los Salmos nos dicen claramente que Dios no tiene una relación con el malo. Entonces, ¿cómo es posible que Dios lo ame? ¿A qué se refiere todo esto? Cuando la Torá dice que Dios amó a todo el mundo, ¿a qué se refiere entonces? ¿Ama Dios a las naciones, sí o no? ¿Ustedes dicen que sí? ¿O no? Yo creo que había... ¿Cómo? ¿Hermano Joseph? Perdón, iba a decirle que para hablar primero a la hermana que estaba allí. Bueno, yo creo que hay una expectativa, porque recuerde que nosotros somos los que decidimos si obedecemos o no. En base a ello es que el Eterno puede bendecirnos o no, y es ahí donde se demuestra cuando uno es hijo o no, en la obediencia, en el apego, en la intimidad que uno busque con el Eterno. ¿Podemos decir que todos somos hijos de Dios? No, yo no comparto tampoco esa idea, no es que no, todos somos hijos de Dios, no, todos somos creación de Dios. Ahora, el hijo de Dios obedece al Padre, le honra, le muestra respeto, lo alaba, lo pone en preeminencia. Ese es el hijo, que obedece. Se comporta como hijo cual. porque tiene una relación cercana con el Padre. Exacto. Perfecto. Eso es todo. Hay una relación de Dios con Israel porque Dios se comporta como Padre de Israel. Con las naciones tiene una relación de creador, pero no necesariamente hay un apego, ¿no es cierto? Y una dependencia tan cercana como la tiene un padre con un hijo. Dios se siente obligado con su pueblo. Así como el pueblo está obligado con su Dios o con su Padre, Dios también se siente obligado en su Torá respecto de nosotros. Entonces, eso es bueno, es una buena noticia, porque quiere decir que en todas las cosas y en todas las situaciones, parnasá, sustento, problemas, enfermedades y distintas situaciones, Dios siempre va a estar a nuestro lado. Eso es bueno. Pero también es difícil y es complicado cuando nosotros jugamos, ¿no es cierto?, con esto y no nos hacemos responsables de su Torá, de la obediencia, porque eso también involucra un castigo. El castigo es más severo y más feroz al pueblo que a las naciones. Un claro ejemplo de esto lo tenemos, ¿no es cierto?, lo que pasó o lo que ha pasado con el pueblo de Israel durante toda la historia. Primer Beit HaMikdash, segundo Beit HaMikdash destruido, la Shoah, etcétera, ¿no es cierto?, el holocausto. Todo eso ha sido muestra y reflejo de cómo Dios ha castigado al pueblo. ¿Ustedes saben cuál fue la razón por la cual, una de las razones por las cuales el Eterno envió el castigo de la Shoah, del holocausto? ¿Cuál era la idea que se promovía en aquel entonces entre los judíos de Europa, antes de que todo esto sucediese? Había una costumbre, había ya nacido una costumbre entre los judíos de Europa respecto de quitar todo aquello que tuviese relación con volver a la tierra de Israel o volver a morar en Jerusalén. Tanto así que los sidurim o la judaica o las cosas que hacían alusión a volver a Israel, a volver a Jerusalén, habían sido borrados por los Yehudim.
porque no tenían el anhelo ni el deseo de nunca regresar a la tierra. Y fíjense que toda la Torá depende del ingreso del pueblo de Israel a la tierra. Todos estos Yehudim que vivieron en Europa no tenían ni la más mínima intención de vivir en la tierra de Israel, ni volver a la tierra de Israel a guardar Torá, ni conocer a su Dios en la tierra de Israel. Ellos habían eliminado esa idea, ese proyecto de vida. Eso era evidente. ¿Cómo surgieron los judíos en Europa? Los judíos en Europa surgieron de una manera extraordinaria y de hecho ellos fueron políticamente acusados, ¿no es cierto?, los responsables de la crisis económica a nivel casi mundial en Europa. Se les acusaba porque ellos eran los que finalmente habían prosperado mucho en toda Europa y ellos, por lo tanto, eran los culpables y había un chivo expiatorio y ese chivo expiatorio era el pueblo judío. Pero era porque ellos realmente se habían asentado en Europa y no tenían ya ninguna intención, ni había ni siquiera una noción de volver a Israel, ni de volver a tener la tierra de Israel, ni vivir en ella. Acuérdense que también en ese tiempo empieza todo lo que es el movimiento sionista, que busca que los judíos tengan un estado en la tierra de Israel, ¿no es cierto? Hay dos cosas que se hacen paralelamente: el regreso de los judíos a la tierra de Israel, pero por otro lado, la no intención de los judíos que viven en Europa de regresar en algún momento a la tierra de Israel. Fíjense, esa sola idea produjo una catástrofe terrible para el pueblo. ¿Y cuál fue el resultado de esa catástrofe? Terminen ustedes saben cómo terminó la historia. ¿Cuál fue el resultado de toda esa terrible catástrofe? 6 millones de judíos muertos. El resultado fue la instauración del Estado de Israel. O sea, una tierra para judíos dentro de la tierra de Israel. O sea, todo lo que ellos no deseaban, tuvo un precio muy alto. Fue la muerte de 6 millones de judíos. Entonces, entre paréntesis, ¿no es cierto?, para terminar la idea, relacionarse con Dios es maravilloso, pero negarlo puede ser muy lamentable, catastrófico para nosotros. ¿Ok? Hermano Efraín, usted había levantado la mano. Sí, no, y actualmente es lo que ocurre en muchos lugares de Estados Unidos, que los judíos norteamericanos, muchos, o a través del mundo, que han sido prosperados, no quieren hacer aliyá a Israel. Así es. Así es. Y fíjense que la parashá, o sea, este versículo nos habla de esto, de que nosotros somos un pueblo distinto, un pueblo especial, y esto de no se harán cortes ni se harán una parte calva entre sus ojos por un muerto. ¿Ok? Es algo muy importante que tiene relación con esto de no parecerse a las naciones y a los gentiles. Hay otra versión de la Torá respecto de este mismo pasaje que dice: hijos sois de Hashem vuestro Dios, no os sajaréis ni os raparéis a causa de un muerto, porque eres pueblo santo a Hashem tu Dios, y Hashem te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Ok? Esta mitzvah de no hacerse heridas en el cuerpo es una mitzvah prohibitiva, ¿no es cierto? ¿Cómo se llaman las mitzvot prohibitivas? En hebreo, ¿cómo se dice una mitzvah prohibitiva? Lotase. Lotase, ¿ok? Y una mitzvah positiva, ¿cómo se dice? Hace. Mitzvah hace. Ok, el número de esta mitzvah es la 476, ¿ok? Que es la prohibición de hacerse cortes como lo hacen los idólatras. Y la mitzvah número 477
es la prohibición de arrancarse los cabellos en señal de duelo. ¿Ok? Este orden es según el conteo que hace el Sefer, el libro que se llama Sefer Ajinuj. ¿Cuál es la tarea de este libro? Es contar los mandamientos respecto de la aparición de los mandamientos en la Torá. Es decir, va para allá por para allá contando los números de los mandamientos. ¿Ok? Para allá un mandamiento, y así, ¿no es cierto? Va contando los mandamientos que aparecen en las parashot, ¿ok? Aquí ya vamos bien avanzados, estamos en la parashá Re, ¿cierto? Sí, habían comenzado. Fíjense entonces que tenemos la mitzvah 476 y la 477. ¿Ok? De esto se desprende algo muy, muy importante que me gustaría compartirles. Y es que debemos confiar en el Eterno como un hijo confía en su padre. Por esto de la relación que hay entre Dios y su pueblo. De que todo lo que el Padre hace y le pide, ¿no es cierto?, a su pueblo, es decir, a nosotros, es para nuestro propio beneficio. Y esto lo decimos porque en virtud de este precepto, de donde nacen estas prohibiciones de hacerse cortes en el cuerpo o de arrancarse los cabellos por causa de un muerto, que es en el fondo causarse un sufrimiento innecesario. La Torá aquí está prohibiendo hacerse daño de manera innecesaria. Hay un dolor, el dolor de haber perdido a un ser querido, pero Hashem no quiere que nosotros nos hagamos un corte en nuestro cuerpo, ¿no es cierto? O que arranquemos nuestros cabellos en señal de duelo, número uno, porque esto nos haría parecido a las naciones. Pero número dos, porque es un sufrimiento que no es necesario. Y número tres, porque hacer esto, es decir, comportarnos como ellos se comportan, o entender la vida como ellos la entienden, hablaría muy mal de nosotros como hijos de Dios. Por eso el versículo comienza afirmando, ustedes son hijos del Eterno. Quiere decir que los gentiles tienen una visión de la vida que está afectada por su incredulidad y su falta de relación con el Santo Bendito. En cambio, nuestra relación y nuestra visión de la vida está totalmente influida por Dios, por lo cual sería una especie de grave falta de emuná y de bitajón, de confianza en el Eterno, el hecho de que nosotros nos causemos un sufrimiento por la pérdida de un ser querido, porque sería como no entender el objetivo de la vida, inclusive de la muerte. En otras palabras, Hashem no quiere que veamos a la muerte como quienes la ven sin esperanza, ¿no es cierto? Que piensan que incluso que después de esta vida no hay otra vida, ¿no es cierto? O que el alma no tiene eternidad. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Quien se hace daño, ¿no es cierto? Y se causa sufrimiento a causa de la muerte de un ser amado, ¿qué es lo que está haciendo esa persona en estricto rigor? Está perdiendo el sentido de la eternidad de las almas, o del alma, ¿no es cierto? Y ha caído en una desesperación porque no entiende que a pesar del dolor y el sufrimiento que puede ser perder a un ser querido, para nosotros hay esperanza. Para nosotros la muerte no es el fin de las cosas. Para nosotros la muerte es y debiésemos entenderla así, para nosotros la muerte es parte de la vida,
Y claro, esto yo lo digo como hombre, yo creo que de pronto a los hombres como que nos cuesta un poco menos entender la muerte de esta manera, ¿no es cierto? Yo siento que sobre todo las mujeres están más apegadas a la vida, a esta vida, aferrados a esta vida, y aferrados a la familia, etc. Y no es que uno no lo esté, pero el deseo de la Torá es que podamos entender, primero la muerte, la Torá entiende que la muerte es algo muy difícil, y que hay un proceso de duelo, ¿no es cierto? Hay un proceso de dolor, de hecho hay una mitzvah que es la mitzvah de Shiva, durante, ¿no es cierto?, 7 días, hay una mitzvah de dolerse, y luego hay todo un proceso inclusive de un año para recuperarse de la muerte de un ser querido. Pero aquí el tema es cómo yo entiendo, cómo yo me relaciono con la muerte. Cómo nosotros, como hijos del Eterno, nos relacionamos con la muerte. Con el cese de la vida en este mundo. Según las Escrituras, nosotros tenemos esperanza. Pablo, en Primera de Tesalonicenses, dice en el 4:13, porque no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que murieron, de los que duermen, para que no os entristezcáis, perdón, para que no os pongáis tristes, os deprimáis, en otras palabras, como lo hacen los gentiles, o los demás, dice Pablo aquí, que no tienen esperanza. Los gentiles se deprimen, ¿no es cierto?, a ese punto de no encontrarle esperanza a la vida. Y fíjense que aquí el versículo introductorio, capítulo 14, verso 1 de este mandamiento, es: ustedes son hijos del Eterno, su Dios. Y debido a esa razón, a esa identidad, que tienen un Dios eterno, ustedes deben entender esta vida no de manera limitada, sino que de manera ilimitada. Ustedes tienen que lograr comprender que la vida tiene un sentido trascendente, que nosotros no somos solamente lo que hoy día somos. O sea, nosotros no somos simplemente Eric, Vivanco, Héctor y todo lo que eso significa, sino que hay algo más grande que nosotros, que trabajamos por un propósito que es más alto, que es más grande, que es más elevado, que es más trascendente, y esa vida o ese propósito es eterno. Entonces, ¿qué pasa si un día a mí o a usted le va mal en el trabajo? No le pagan su sueldo, tiene un problema, tiene una enfermedad, Hasbe Shalom, inclusive muere un ser querido. ¿Qué sucede con nuestra fe, con nuestra óptica, con nuestra visión de la vida? ¿Se acaba todo? ¿Se acaba Dios para nosotros? ¿Se muere Dios? ¿Se muere la Torá? ¿Se muere Dios? ¿O no? ¿O nosotros intentamos entender la vida con un prisma distinto, sabemos que hay algo que es trascendente, que es eterno? ¿Me entiende? Esta idea, esta forma de entender la vida nos va a ayudar, porque cualquier problema que tengamos, cualquier situación que podamos tener, si la miramos desde esta óptica, vamos a tener esperanza de que vamos a salir adelante, de que Hashem, el Eterno, está con nosotros. El tema es entonces cómo podemos enfrentar, ¿no es cierto?, un dolor tan grande como la partida de una persona a la que uno ama, ¿no es cierto? ¿Cuál es la sabiduría que Hashem quiere que apliquemos en este caso? Y aunque suena muy duro decirlo, lo primero que quizás debiésemos aceptar es que nosotros no somos dueños de nada. Que llegamos a este mundo sin nada. Y que nos vamos a ir de este mundo sin nada. La maleta
con la que nosotros pensamos que nos vamos a ir, en realidad está vacía. Está vacía. Somos administradores en esta tierra, en este mundo, pero no somos los dueños. Y fíjate lo que dice Yeshua respecto del tema de la muerte, cuando vienen y le preguntan respecto de la muerte al Mashiach y de cómo vamos a hacer en el mundo venidero. A mí me encantaría, ¿no es cierto?, que fuera distinto. Que yo siga siendo el padre de mis hijos y el esposo de mi esposa en el Olam Abba. Sería maravilloso. Pero según Yeshua, en el Olam Abba no se casarán ni se darán en casamiento. Eso dice Yeshua. Si todo parece ser que en el Olam Abba, en el mundo venidero, no habrá necesidad de esta dependencia familiar que hoy día tenemos, que es maravillosa, que nos hace felices, que inunda nuestros corazones de alegría, porque no hay nada más lindo en esta vida que tener una familia. ¿No es cierto? Pero no somos dueños de eso. Somos administradores de eso, como bien dijo nuestro hermano Ilian. Como buenos administradores de Dios, tenemos que, de Dios porque eso es de Dios, la familia es de Dios, tenemos que cuidarla y darle un sentido, ¿no es cierto? Pero aprender al mismo tiempo a ponernos sobre esto y entender que si algún día, Hasbe Shalom, pero que va a suceder, vamos a tener un problema, vamos a tener enfermedades, vamos a tener problemas económicos, no nos aferremos tanto a estas cosas, no nos amarremos tanto a esta vida, no entendamos la vida como que es increíble, pero miren, papá se muere y los hermanos se pelean por un pedazo de tierra. Y se pelean, nunca más se hablan, se demandan, los hermanos se demandan después de que papá y mamá se mueren. Están aferrados a un pedazo de tierra. Y yo creo que esto no debiese pasar entre nosotros como hijos del Eterno, porque nuestra visión de la vida es más trascendental. Pero usted me creerá que sí sucede entre nosotros. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo esto que yo digo veo que sucede entre nosotros? Porque a lo mejor no nos peleamos por un pedazo de tierra. ¿Pero sabe por qué nos peleamos? Por quién enseña Torá y quién no enseña. O nos ponemos a pelear por quién tiene la razón o quién no la tiene. Quién tiene la cajal más linda que el otro. Y nos aferramos a posiciones, a honores, y pensamos que somos dueños de todas estas cosas. Pero somos meros administradores solamente. Peleas por ser la cabeza, ¿no es cierto?, quien manda, etcétera. Todas estas cosas son humanas. Y quien tiene una visión limitada de estas cosas, ¿no es cierto?, actúa como los gentiles. Ellos se hacen daño. Fíjense que este es el principio que yo quiero, ahí estoy intentando escarbar. Los gentiles se hacen daños por cosas de esta vida. Ellos se hacen daños a sí mismos, se cortan, ¿no es cierto? Y esa es la prohibición. No se causen daño por causa de un muerto. O sea, la prohibición aquí es en función de algo que es tan importante como la vida de alguien, tan importante como la muerte. Si hay una prohibición de no sufrir y de no hacerse daño por algo tan importante como la vida de alguien o la muerte de alguien, si la prohibición es respecto de eso, entonces con mayor razón no debiésemos sufrir, hacernos daños a nosotros mismos, por cuestiones de honor. ¿Me entienden? Por cuestiones de posición, o por cuestiones de dinero, o por cuestiones de, etcétera, cosas familiares, que en el fondo hace que simplemente tengamos una visión muy limitada de la vida. Por vanidades. Correcto.
Yo les aseguro que cuando ustedes partan de este mundo, ustedes van a dejar en esta vida las cosas buenas que hicieron. Y esas son las cosas por las cuales la gente los va a recordar. Pero también se van a recordar las peleas y las niñerías por las cuales ustedes pelearon. Y las cosas que no se perdonaron tampoco. Usted no puede estar peleando toda la vida con la gente. Y hay un punto donde uno tiene que superar los conflictos y tener una vida, una mirada trascendente, no limitada, no como los gentiles que se cortan, que se hacen daño porque no tienen esperanza, sino como quienes tienen una visión amplia hacia adelante, hacia un futuro eterno. O sea, tenemos esperanza de que esto no lo es todo. El mundo no es el objetivo final, este mundo. Este mundo es un pasillo al mundo venidero, pero no es el mundo final. La hermana pregunta, ¿se corta en forma literal o nos autodestruimos de dolor? Claro, o sea, en el fondo aquí la prohibición es peshat, literal, de no cortarse, pero también es el sentido, en el sentido es el dolor externo en el fondo es una muestra del dolor interno que lleva la persona. La prohibición es respecto de hacernos daño por esta visión limitada, muy egoísta de la vida. ¿Ok? Jorge, Sí. una pregunta. ¿Eso aplicaría entonces, vamos a decir, un sentido figurado en las personas cuando viven un luto, por decirlo así, perenne, un dolor perenne, una situación de tristeza que se autoimpone? Hace un momento les decía, no, yo tengo un principio que le enseño a mis hijos. Yo le digo, la muerte es lo que le da sentido a la vida. Cuando tú vives con miedo, cuando tú vives siempre que me voy a morir, que no sé qué, yo digo, mira, no hay nada más hermoso que vivir feliz, vivir agradeciendo al Eterno. Yo como enfermero he tenido que ver muchas personas, ya yo perdí la cuenta, cuántas personas he visto morir y poder mirar a sus ojos como cesa la vida, ¿no? Pero veo el dolor de los familiares que se autocastigan y más nunca, en algunas personas, usted lo ve nuevamente sonreír o nuevamente no vuelven a vivir, no vuelven a vivir, ni siquiera sobreviven. Yo creo que subsisten, pero Claro. más nunca viven. Totalmente de acuerdo. Imagínense, si en el fondo la prohibición de la Torá es no hagan como estas naciones que se cortaban, ¿no es cierto?, se hacían daño, pero Pablo más adelante lo actualiza y dice, como los demás que no tienen esperanza. Sí. En el fondo, aquí la comparación es esa. Los gentiles, es decir, una persona que vive sin fe, sin emuná, sin una relación con el Santo Bendito, no tiene esperanza respecto de la muerte, ni de sus parientes, ni de él mismo. Pero claro, estamos hablando de la muerte, que es como el caso extremo que nos pone la Torá. Pero yo quiero que lo vean así. La Torá nos pone un caso importante, la muerte, la vida y la muerte. Pero si nos pone este caso y nos dice que respecto de este caso inclusive no debemos hacernos daño, es decir, inclusive de este caso que es tan importante como la vida y la muerte, no debemos autoingerirnos cortes Se llama autólisis. respecto de la vida en sí misma. También no debiésemos, ¿no es cierto?, tener una visión limitada. O sea, a ver, en palabras más simples, te tocó una enfermedad en tu vida, acéptala con amor. Te tocó una mamá enferma, vas a tener una mamá enferma toda la vida, acepta ese decreto del Santo Bendito con amor. Te tocó un papá malo, un padre egoísta, un padre que te hizo daño, acepta eso con amor, no te hagas daño toda la vida.
te tocó ser pobre, acepta eso con amor. Es decir, acepta todos estos decretos que aparentemente son sufrimiento, acéptalos, acepta tu vida y hazlo con amor. Y esa es la manera en que nosotros tenemos que vivir con esperanza, porque todo, si entendemos la vida así, entonces todas estas situaciones son solo un medio para lo que es trascendente, para lo que es eterno. Cuando los bebés nacen, ¿cómo nacen? Nacen con las manitos así, ¿no es cierto? Con las manitos bien apretaditas. O sea, acá en Chile nosotros decimos cuando una persona no es generosa, no te invita a tomar un café, no te invita a tomarte una bebida, le decimos manito de guagua. Este es manito de guagua, apretado, así, nunca abre las manos para soltar algo. Bueno, los bebés, o todos, llegamos hacia este mundo de manera egoísta, de manera limitada. Todos llegamos así con las manos apretadas. Pero los muertos, todos se mueren con las manos así. Porque al final de la vida, tú te das cuenta que lo único que tenías que hacer era soltar y aceptar. Esto es un contrato, por decirlo de alguna manera, que usted y yo firmamos. El tema es que no nos acordamos cuando lo firmamos. Pero en algún momento, antes de venir a este mundo, a usted le dijeron, mire, estas son las circunstancias en las cuales usted va a vivir. En este país, va a conocer a estas personas, va a ganar este dinero, etcétera, 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 y usted va a firmar. Estas son las condiciones generales. Hay cosas que obviamente dependen de nuestras decisiones, pero hay cosas que en la vida, trazos gruesos y generales, nosotros ya los aceptamos. Y esas cosas son las que van a determinar nuestra vida. ¿Sabe cuándo nosotros dejamos de sufrir por esas cosas? Cuando nosotros aceptamos eso con amor. Y aprendemos que todas esas situaciones de nuestra vida son un medio para la corrección de nuestras vidas en este mundo. Y eso hace que seamos hijos del Eterno, como dice el versículo. Ustedes son hijos del Eterno, su Dios. Es decir, ustedes tienen un propósito distinto. Por eso el versículo comienza con esa introducción y termina con esta conclusión. Pues tú eres un pueblo santo para el Eterno, tu Dios. Y a ti te escogió el Eterno como nación atesorada de entre todas las naciones. Fíjense en la conclusión. O sea, la introducción es, ustedes son hijos del Eterno. No se hagan daño. No se dañen su cuerpo, no se corten su cabello por un muerto como lo hacen los demás. Y después la conclusión es, porque ustedes son un pueblo santo para el Eterno su Dios, un pueblo escogido. ¿Se dan cuenta? Tremenda introducción, tremenda conclusión, para simplemente decirnos por qué nosotros no nos tenemos que hacer daño. Tenemos que aceptar lo que tenemos con amor, lo que hemos recibido de parte del cielo con amor. Ya sea pobreza, riqueza, fama contra fama, ¿no es cierto? Falta de honor incluso, lo que sea que hemos recibido con las circunstancias de la vida, una enfermedad, hasbe shalom, pero a veces es así, un trauma, a veces es así. Yo me he encontrado, yo me imagino que usted también, con vidas muy tristes. Usted no tiene explicación para esas vidas, usted no tiene explicación. ¿Por qué esta persona ha sufrido tanto? ¿Y saben cuál es el mayor sufrimiento de la persona? Sufrir por su sufrimiento. Eso es lo peor. El día en que la persona se da cuenta que el sufrimiento es una decisión y que puede superar eso, porque es hijo del Eterno, comienza la corrección. Ahí comienza el cambio. Y ahí comienza la elevación de la persona. Amén. Bien, muchas gracias por compartir con nosotros esta reflexión de la Parashá Shavua. Amén. ¿Comentarios? ¿Algún comentario que quieran hacer antes de terminar?
¿Todo bien? Hermano Ilian, por favor. Sí, More, usted sabe que leí en el 16.6 que hablaba sobre pesas, ¿verdad? Que se debía Correcto. hacer en el mismo momento que saliste de Egipto, ¿verdad? Ahora, yo veo que hay 3 momentos que se sale de Egipto. Hay 3 momentos, en tiempo diferente. Uno al atardecer, otro en la noche y otro al amanecer. En el atardecer es cuando el Eterno ordena que se haga el corbán. El corbán es la salida, o sea, es la orden aprobada por el Eterno para la salida del Eterno. Quiere decir que si él culminó su obra de antemano, ese es el momento que, como un switch, ya está aprobado, solamente va a decir esto y está listo. Pero ellos no habían abandonado, pero la orden de la salida era con esto. Lo otro es cuando el Paró dice, se pueden ir de Egipto, sí, porque ellos están bajo el gobierno del Paró dentro del territorio, después de la medianoche. Y la otra era cuando Hashem le dijo, es hora de salir, que era en el amanecer. Entonces, así es la vida del creyente. Todo comienza en un atardecer, todo es lindo, pero todo se va oscureciendo. Todo es dolor, todo es pasión, todo parece que te cae encima todo, así como es el atardecer, que va empezando la noche. Pero tenemos una esperanza que es el amanecer, que es la verdadera salida de Misraim, que es con Masías bendito. Amanecer a todos. Amén. Bonito, bonita reflexión. Y el amanecer también tiene que ver con la resurrección, que en realidad es lo trascendente, ¿no es cierto? La muerte no es para siempre. La muerte va a ser vencida. Y también veremos ahí a nuestro hermano Ebed Melech, ¿no es cierto? Cuando resucitemos o seamos transformados, vamos a volver a encontrarnos con todos nuestros hermanos y nos vamos a acordar de todo esto que conversamos y nos vamos a alegrar, porque yo creo que así va a haber conciencia de todas, de quiénes éramos, de que nos conocíamos, ¿no es cierto? Y nos vamos a alegrar de haber compartido esta carrera en este mundo, un mundo limitado, un mundo lleno de tinieblas, que parece que Dios no estuviera, pero la verdad es que sí está. Y está en estas cosas. Está aquí, el Señor está aquí, ¿no es cierto? Como dice un corito, Él está aquí, tú no lo ves. Algo así dice, ¿no? Creo que dice un corito evangélico. Por ahí. Amén. Lo que pasó con Aarón y sus hijos, él no tuvo tiempo de sufrir, solo siguió adelante. Sí, correcto. Muy bien. Hay un salmo que dice, será como los que sueñan. Así es. Bueno, el Eterno nos llena de esperanza. Yo creo que en el fondo el mensaje aquí, lo que dijo el hermano Ilian, me encantó. Llenémonos de esperanza. Vivamos una vida con esperanza. Porque si tenemos esperanza, hay alegría. Y si hay alegría, todo lo podemos lograr. Emuná, fe, todas estas cosas que son nuestro poder, nuestras herramientas. Este mundo, que no nos limite este mundo, que no nos absorba, que no nos venza, que los problemas no nos encierren y no quiten la esencia nuestra. ¿Cuál es la esencia? Lo que dice el versículo 1 del capítulo 14 que acabamos de leer. Ustedes son hijos del Eterno, vuestro Dios. Amén. Nos despedimos. Hermanos de Afexai Coro, que el Eterno les bendiga mucho. Un saludo, cuídense. Shalom, shalom. Salud.